programa Poder. Entonces abrimos los fuegos con el periodista Luis Carvajal. Luis, tu programa. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, allende de nuestros mares, desde acá, desde el Caribe, desde el continente americano, en Venezuela. Estamos ubicados para compartir este portal de información que nosotros hemos llamado Antipoder y que tenemos como eslogan hablar con la verdad que nos hará libre. Y siempre, como todos los días que iniciamos nuestro programa, tenemos que darle gracias a nuestro Señor, darnos la bendición por estar respirando esta atmósfera. Es importante saber que estamos conectados con un ser que nos dio la vida, un ser celestial. Y es importante que digamos que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es importante que lo digamos porque en Efesios, que es donde está esta cita, es hecho por un hombre que fue algo así como el perseguidor, el gendarme de esos tiempos, y que después crea la escuela de Efesios y que hace uno de los evangelios más importantes. Estamos hablando de Saulo, de Paulo, quien fue algo así como el policía contra todo lo que fue los judíos y después se convirtió a Cristo. Esperemos que lo que está pasando hoy en el mundo no es para analogar lo que pasó con Saulo, pero sí que podamos ver, no para una transacción ni una claudicación, pero sí para tener compasión frente a lo que ocurre y tener eso que nosotros hemos llamado y que en la palabra aparece como la misericordia del Señor. Muy buenos días, bienvenido Miguel Fabiani. ¿Qué tienes hoy en el tintero para nuestro programa Antipoder? Bueno, mientras estamos aquí hablando, justamente mientras acabamos de empezar el programa, aparentemente la Corte Penal Internacional, en figura de la Fiscalía, se acaba de pronunciar. No es, digamos, un llamamiento ya inmediato a la orden de captura que deberían de girarle al narcotirano que destruye Venezuela, pero sí es una especie de una información que deja ver que el examen preliminar y que están en un proceso considerando ya que hay graves faltas contra los derechos humanos en Venezuela y que las autoridades no han dado salida a eso y que hay atropellos grandes. Aparentemente parte del informe que había dejado la Fatou Bensouda y el informe que tiene ahorita Karim Khan, que es el nuevo fiscal general de la Corte Penal. Entonces yo creo que ese es un proceso que irá lento, irá progresando, pero yo quiero serle bien sincero a los venezolanos. Eh, en otros países que han tenido imputación, o sea, que ha sido acusado pues, por la fiscalía, digamos, el dictador de turno, en este caso hablaríamos de Sudán, el dictador al-Bashir. Bueno, él pasó 10 años con esa orden de captura internacional, simplemente fueron 10 años que él no salió de Estados Unidos, de Sudán. Sí es cierto que después propias fuerzas internas en Sudán, o sea, los segundos de él y todo esto, a medida que se van incrementando las sanciones, a medida que la presión internacional va aumentando, sí es cierto que en un golpe palaciego lo derrocaron y que aparentemente ayer lo van a entregar a la Corte Penal Internacional. O sea que yo no estoy diciendo que la justicia internacional no llega, sí llega. Ahora, el problema es que tarda bastante. O sea que yo creo que los venezolanos deberíamos de considerar resolver nuestro problema nosotros mismos, porque yo que fui una de las personas que en una ayudantía estuve allí, digamos, en un papel secundario, pero sí estuve en la Corte Penal Internacional el día que Diego Arria denunció a Hugo Chávez, que fue la primera denuncia ante la Corte Penal, y que por dentro logré entrar a la Corte, logré entender cómo eran los mecanismos de la Fiscalía de la Corte. También entendí sabiamente que la Corte no tiene policía, Luis. O sea, no hay una Guardia Nacional o una policía que va a capturar al delincuente, porque como tú entenderás, en la justicia internacional es una cuestión general y cada país tiene su justicia particular. O sea que en este caso la policía o el ejército que iría a buscar a Nicolás Maduro sería
la intervención que no ocurrió, la intervención humanitaria que no ocurrió. O sea, esto nos deja a los venezolanos en un dilema, y en el dilema de dejar que los canales regulares de la justicia internacional vayan avanzando, y en esto pasarán años, o los venezolanos apelar a nuestra dignidad, a nuestra, digamos, a nuestra más elemental justicia venezolana, y buscar en la rebelión popular, en el alzamiento, en la insurrección general, una salida expedita, porque Venezuela necesita desplazar a ese gobierno, Luis, para empezar a reconstruir la nación, que es un proceso también lento y que va a durar años. Hay gente que dice que pasaremos 20 años solo para llegar al nivel que teníamos en 1998. Fíjate lo que te estoy diciendo, la gravedad de cada mes, de cada año que pasa el chavismo en el poder. Discúlpame, Miguel, para hacerte una pregunta. ¿No cree el analista Miguel Fabiani que a través de las instituciones como en los Estados Unidos se pueda llegar a reconstruir, a reconciliar lo que nosotros llamaríamos desde el punto de vista teológico de conseguir una compasión para el caso venezolano? Pregunto. Bueno, yo me imagino que los judíos, 8 millones de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial, los mandaron a campos de exterminio, los incineraban. Yo imagino que ellos también rezarían para que Hitler tuviera compasión. Yo me imagino que las víctimas de Pol Pot, que son 3 millones allá en Camboya, también rezarían para que hubiera compasión, para que la compasión ingresara en el corazón de ese delincuente. Y no te hablaré de los cubanos, que millones murieron en balsas y en el medio del mar, se los comieron los tiburones para llegar a Estados Unidos. Y yo me imagino que esos millones de cubanos, que se dicen que son 14 millones que están en el exterior, también rezan todos los días para que no a Fidel, sino ahora a Raúl, que se está muriendo, le ingrese un poco de compasión y deje de hambrear a su propio pueblo. Pero lo que pasa, Luis, es que hay corazones que son del demonio. Disculpa, la justicia de Dios tiene su tiempo y la justicia del hombre tiene otro. Tú me estás hablando de la justicia del hombre. Bueno, Luis, yo no sé, yo no quiero ingresar en el terreno de las especulaciones místicas. Yo no podría decirte que la justicia de Dios es que a Chávez con 25.000 millones le envió un cáncer incurable y sufrió lo que no está escrito. Yo eso no lo puedo saber. Yo puedo saber en el mundo de los vivos cómo nos defendemos de un narcorrégimen asesino, narcotraficante, genocida, hambreador de su propio pueblo, que tiene 7 millones en el exilio, que no le interesa el destino tuyo ni de tu nieto, que quiere que tú te mueras de hambre, que te corta la luz, te corta el agua, y que sí le regala millones de dólares al exterior, y sí tiene a los militares, eso sí viven con pozos de aguas profundas, tienen planta eléctrica, hacen su mercado en Aruba, en Curazao, y sí comen muy bien. Yo pienso que ante esa inclemencia hay herramientas que el hombre puede usar. Creo en Dios y creo en la justicia divina, porque yo no soy quien para juzgar como juzga Dios. Pero también creo que los venezolanos, que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, y a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tenemos que ir nosotros construyendo nuestra vía terrenal con la ayuda divina. Ahora, si vamos a esperar solo la divina y nos vamos a quedar impávidos en casa, yo creo que esa no es la vía. Yo creo que es una combinación de ambas cosas.